Hola a todos, soy Manu y en el vídeo de hoy voy a hablaros sobre el TinyUp de HEGRC MotoUp 90 HD. Y este TinyUp es, bueno, como su nombre indica, un TinyUp de 90 mm de eje. Y lo más importante es que es digital, o sea, funciona con sistema digital de FPV, de DJI, y es lo único que me llamó la atención, la verdad, de este dron y la razón por la que se lo pedí a HEGRC. De hecho, ellos vinieron a ofrecerme otro dron que iban a sacar, tampoco me interesaba, y de todos los drones que ellos tenían, bueno, este me llamó la atención porque era el primer TinyUp que yo iba a tener con este sistema digital, pero después viendo un poco las especificaciones vi que no me iba a gustar tanto como esperaba y de hecho se lo dije antes de que me lo enviara, le dije que la review probablemente no iba a ser muy positiva y me dijo que le daba igual, que lo importante era un poco el feedback y que la review fuera un poco mala, pues que no le importaba tanto, así que eso me gustó y le dije, venga, pues envíamelo y lo pruebo y te doy mi feedback y te doy un poco mis opiniones. Antes de nada, me voy a centrar un poco en la caja y esto era todo lo que venía en la caja. Nos venían dos ductos de repuesto, unos cuantos tornillos, el destornillador típico para, bueno, para el frame y demás, dos sets de estas hélices, que por cierto son hélices de 2 pulgadas, un poco pequeñas para mi gusto, una cinta extra para la batería, un adaptador micro USB para que nos sea más fácil conectarlo y después un pequeño manual de instrucciones en la que, bueno, viene un poco el diagrama y demás. Nada muy especial. Y este ducto, como veis, es uno que ya he roto y he tenido que cambiar, pero bueno, después hablaré un poco más de cómo de resistente es este dron. Bien, pues aquí tenemos el dron y lo primero que voy a hacer es enseñaros un poco más en profundidad del dron, porque estoy seguro que mucha gente simplemente con ver un poco las especificaciones que tiene ya sabrá decir por qué este dron vuela mal. Pero bueno, vamos primero con los componentes y con los motores tenemos 1106 de 3800 kV, hélices de 2 pulgadas y es la primera cosa que, bueno, no me gusta. Es un dron de 90 mm y podrían haber puesto unas hélices un poquito más grandes. Como veis hay bastante hueco entre ellas, a lo mejor podrían haber hecho de 95 mm y haber puesto hélices de 2,5 pulgadas y a este dron le hace falta, creedme. Después, y ya que estoy, voy a hablaros un poquito del frame. Tenemos una placa de fibra de carbono que yo creo que es más o menos de 2 milímetros de grosor y luego unos ductos muy rígidos y de un plástico bastante duro. Y esto, bueno, es positivo y es negativo y básicamente es que al ser tan rígido acaba cascando y yo no me he dado tantos golpes y como veis ya he roto uno de los ductos que traía. Y luego por la parte de arriba tenemos un canopy que la verdad es que tampoco han pensado mucho en ahorrar peso ahí, directamente le han puesto hasta adornitos y cosas que son un poco inútiles y le añaden peso y en fin. Después por dentro es un poco complicado de ver, pero por aquí debajo tenemos la típica placa todo en uno. Tampoco hay nada muy especial que decir de esta placa, solo que aguanta 4S y bueno, no me ha dado ningún problema. Y luego por encima tenemos enganchado al canopy el Caddx Vista. Y eso es interesante porque es verdad que no está en contacto en ningún momento con la controladora y eso es bueno. Y la verdad es que eso me ha gustado, pero lo que no me ha gustado es que el Caddx Vista viene tal cual. Bueno, realmente no es el Caddx Vista, sino es el Caddx Nebula, porque la cámara esta es de tamaño nano, de 14 milímetros de anchura. Pero bueno, una cosa que no me ha gustado es que la podrían haber desnudado y es una cosa que no es muy recomendable hacer, pero en un TinyUp de este tamaño yo creo que sí que es conveniente, sobre todo para ahorrar peso, porque simplemente este Caddx Vista a lo mejor pesa unos 25 gramos y es, pues eso, un transmisor de vídeo bastante tocho para un dron tan pequeño como este. Y luego por la parte de atrás tenemos una antena de polarización a izquierdas para el sistema digital y luego, como veis, este viene con Crossfire, que la posición de la antena de Crossfire la verdad es que, bueno, está bastante bien porque con los ductos pues nunca se va a cortar con las hélices y bueno, tenemos Crossfire que nunca nos va a dar ningún failsafe ni nada por el estilo. Y luego ya por último, la batería va por debajo con esta cinta de la batería y el pad y luego se conecta todo con el XT30, que bueno, es lógicamente el conector que esperamos en un dron de este tamaño. Esas son un poco por encima las explicaciones de este dron y lo último que me falta poder deciros es un poco el peso y es que este dron, un dron de 90 mm tipo TinyUp, pesa 115 gramos, que es pues una barbaridad básicamente y además juntando que tiene unas hélices de 2 pulgadas, pues sí, ya sabéis un poco cómo va a acabar esto. Luego al final del vídeo os voy a hablar sobre otro dron que también tengo y que probablemente os traiga la review dentro de poquito, pero que han usado pues la aproximación totalmente contraria. Han intentado reducir el peso al máximo y yo creo que es lo que deberían haber hecho con este dron. Pero bueno, lo interesante de eso y lo interesante de que también tenga unos ductos bastante resistentes es que pues podemos hacer o intentar hacer un vuelo un poquito más agresivo y es lo que principalmente he intentado hacer con este dron para ver si al menos, aparte de un TinyUp para más o menos volarlo en casa, podríamos sacarlo a la calle, hacer un poquito de freestyle y demás.
Y voy ahora con los vuelos. He intentado pensar en las distintas alternativas que podría tener un dron de este estilo y de hecho ellos lo anuncian más tipo Cinewhoop, yo creo, aunque realmente tampoco tiene mucho sentido porque no puede llevar ningún tipo de cámara que grabe en más definición, como una GoPro Naked o la Insta360 Go, o sea, no está muy diseñada para eso, pero sí, realmente en los vídeos que yo he visto ellos como que lo ponen más tipo Cinewhoop y yo creo que no tiene mucho sentido. Así que lo que hice fue empezar a volarlo con una batería de 250 mAh 2S, intentando conseguir que el dron fuera lo más ligero posible y que pudiéramos llevarlo por casa tranquilamente, aunque ya de por sí el dron pesando 115 gramos a mí no me gustaría llevarlo por casa, la verdad. Intenté irme a lo más ligero posible y la verdad es que en 2S este dron pues apenas se levanta del suelo. Ahora mismo estoy yendo con el acelerador a tope y bien, no, como veis no vuela, así que 2S directamente descartado y yo pues era una cosa que en principio pensaba que sí que iba a funcionar, así que opté por 3S 450 mAh. Por cierto, ellos recomiendan una batería de 4S, pero me parecía bastante bestia volar 4S dentro de casa, así que intenté ver si con 3S pues conseguíamos un vuelo un poquito más tranquilo, pero que al menos el dron pues no pesara una barbaridad, que ya de por sí lo estaba empezando a pesar, pero bueno. Y bueno, más o menos es verdad que se consigue un vuelo pues eso, un poco tranquilillo, se consigue un control de la altura algo decente y en ese aspecto yo creo que este dron pues bueno, podría más o menos funcionar, aunque es verdad que con lo que pesa tampoco se consiguen muchos minutos de vuelo. Yo creo que unos 2 minutos y forzando un poco. Así que en ese aspecto tampoco me gustó mucho porque la verdad es que, por cierto, luego hablaré un poco de la calidad de la cámara. Es un tipo de vuelo que no me ha gustado del todo, incluso lo he notado un poquito nervioso porque además tenía que aguantar bastante su peso y no sé, no me ha convencido mucho. Es verdad que era un poquillo ágil, pero sí, no me ha convencido del todo. Y después ya directamente me fui con su opción que ellos recomiendan, 4S 450 mAh, y es donde, pues eso, más se disfruta este dron, porque intenté volar un poquito más agresivo y yo creo que más o menos vuela decentemente. Es cierto que no vuela como un toothpick de a lo mejor eso, 3 pulgadas, 2 pulgadas y media, que lógicamente vuelan muchísimo mejor fuera, pero bueno, al menos sí que se podría llegar a hacer algún tipo de maniobra que no te esperas de un Cinewhoop, y en ese aspecto, bueno, más o menos me ha ido gustando, pero lo que no me ha gustado es que la verdad es que los ductos yo imaginaba que me iban a aguantar un poquito más y como veis ya se ha roto uno de ellos y creo que al final no va a ser lo suyo. Aquí al final ocurre un poco lo que me estaba imaginando y es que un dron que pesa tanto y con unas hélices tan pequeñas, al final tienes que optar por una batería de más celdas, al final pesa todo bastante y enseguida, en cuanto tengas un golpe, por toda la inercia que tiene, se va a acabar rompiendo por alguna parte y efectivamente es lo que ha pasado y es por eso por lo que tampoco me ha acabado gustando a 4S. Aunque es cierto que de todas las opciones creo que es la mejor. Y luego también, ya simplemente por curiosidad, le intenté poner una 4S 650 mAh, pero simplemente para intentar conseguir algún minuto más de vuelo. Esto en 450 estaba a 2 minutos, pero con 650 el dron incluso pesaba un poquito más y al final, pues eso, también en torno a 2 minutos y el dron incluso volaba un poco peor porque pesaba pues unos 20 gramos más o así. Así que si vais a volarlo en 4S, yo os diría directamente 450 mAh y por cierto, cogeros una de las baterías típicas alargadas porque la cinta de la batería tampoco es que sea muy grande y no agarra muy bien la batería de 4S que yo estaba usando. Así que la conclusión es que este dron se puede volar de dos maneras distintas, con dos baterías distintas. La primera es un vuelo un poquito más tranquilo a 3S e intentar conseguir un vuelo así un poquito más cinemático, por así decirlo, que yo creo que fue la intención primera que tenían con este dron. Y después el segundo tipo, que es a 4S, intentar pues eso, darle un poquito más de caña, pero tampoco os esperéis que vaya a volar nada bien, la verdad. Un toothpick va a ser una alternativa muchísimo mejor si lo que pretendéis es volar ese tipo de vuelo un poquito más agresivo. Y ese es el problema, básicamente. Este dron, aunque tenía muy buena pinta, o al menos, bueno, era un poco llamativo por el hecho de tener el sistema digital de FPV, creo que es un fracaso, principalmente porque han intentado juntar dos tipos de vuelos que son bastante poco compatibles. Y es lo que yo ya he dicho en más de una ocasión. No me gusta los drones que intentan hacerlo todo a la vez bien, porque al final acabas haciendo todo a la vez mal. Como siempre digo, si queréis un vuelo así, tipo cinemático y demás, compraros pues un Cinewhoop tipo el Beta 95X o ese tipo de drones que lo que están pensados es para llevar una cámara que graba en HD y conseguir, pues eso, un vuelo cinemático. Y luego si queréis un vuelo pues más tipo free, pero queréis seguir teniendo un dron de un tamaño pequeño, llevaros un toothpick de a lo mejor 3 pulgadas, que incluso, pues eso, también los hay con el sistema digital y vais a estar muchísimo más contentos. Y sí, os va a costar un poco más tener dos drones, pero es que merece la pena porque al final
no os compréis este tipo de drones que no compensan. El único dron que he probado hasta la fecha que es capaz de hacer estas dos cosas bien es este de aquí. Es verdad que no tiene sistema digital de FPV, es el Diaton Tina, pero es un dron que es muy ligero, es muy resistente precisamente porque al ser ligerito no tiene pues eso, mucha inercia que parar, y es un dron que a mí me gustó mucho. También tenéis la review en mi canal, pero sí, este es el único que de verdad hizo eso bien, pero es muy difícil de conseguir, y si queréis llevar por ejemplo el sistema digital de FPV, pues ya incluso no valdría con este dron porque empezaría a pesar más. Y ya para acabar me gustaría hablaros sobre la calidad de la imagen del KDX Nebula. Es una cámara que aún no había probado, es el primer dron que pruebo que tiene esta cámara y como os podéis imaginar no me ha gustado. Vengo pues lógicamente de volar la cámara original de DJI y luego también la cámara Nebula Pro, que es una nueva que la verdad es que tiene una calidad muy parecida a la de DJI original, y en mi opinión directamente yo diría que no compensa porque esta cámara pesa a lo mejor unos 3 gramos menos que la Nebula Pro y a lo mejor unos 5 o 6 gramos menos que la original, pero la calidad yo creo que es bastante mala y no sé, la verdad es que pesando tanto ya directamente ponerle una cámara que pese un poco más, pues bueno, al menos mejoraría un poco esa experiencia y podríamos conseguir pues eso, un poquito más de calidad de la imagen para esos vuelos un poquito más cinemáticos. Pero bueno, dicho esto, las conclusiones es que es un dron que no me ha gustado. Sé que es el primer intento de HGLRC intentando hacer un dron de este estilo, pero sí, creo que al menos tendrían que haber optado por hacer algunas alternativas un poquito distintas, haber optado por a lo mejor hacer un frame un poquito más ligerito, o no sé, a lo mejor haber intentado aumentar un poco el tamaño de las hélices, pero creo que empezaron a diseñarlo, a lo mejor después se dieron cuenta que necesitaba mucha potencia y dijeron pues bueno, le ponemos más celdas a la batería, volamos en 4S y tal, pero creo que esa no es la manera correcta de hacer un dron. Yo creo que lo importante es centrarse un poco en el objetivo y empezar a hacer todo como en conjunto, ¿no? No hacer primero el frame, después ponerle los componentes que sean, después ponerle la batería que encaje un poco para que levante el vuelo, y creo que es lo que un poco han hecho en este dron y el resultado no es bueno y la verdad es que no lo recomiendo. Pero es cierto que si lo que estáis buscando es un Tiny digital, tampoco tenemos tantas alternativas y realmente yo diría que eso, tenemos un par de marcas que han hecho un dron parecido a este, incluso un poquito más pequeño y poco más. Y de hecho el que os voy a traer próximamente es el de Beta FPV, el de 75 mm de eje, y en ese caso yo os adelanto que me va a gustar más porque pues eso, han optado por hacerlo lo más ligero posible y atención, pesa la mitad y yo creo que es así como se tienen que hacer las cosas, porque ese dron por ejemplo ya sé que para volar en interiores va a estar muy bien y probablemente en exteriores no sirva, pero bueno, ya compraré otro para volar en exteriores si es lo que quiero. En fin, no me alargo más, esa ha sido mi review del Moto Up 90 HD y nada, le daré este feedback a HGLRC y a ver si el siguiente que sacan es mejor. Y nada más, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo. Chao, chao.